Hoy vamos a tratar enfermedad por reflujo gastroesofágico y de acuerdo a lo solicitado por la Asociación Argentina de Cirugía vamos a tratar de ser lo más sintético posibles y para ello partimos sobre una base de conocimientos generales que ustedes ya han adquirido. Como bibliografía de base, les recomiendo el relato oficial al Congreso Argentino de Cirugía del 2014 sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico y que tuve el honor de presentar, porque allí encontrarán casi todo lo que necesitan saber sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico y además un listado de más de 300 fichas bibliográficas ordenadas por distintos ítems de esta muy frecuente enfermedad. Por supuesto, lo podrán completar con nuevas fichas bibliográficas. Dicho esto, pasamos directamente a la clase. Vamos a desarrollar la definición, el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay consenso en definir a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como la condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago causa síntomas molestos y o complicaciones. Vamos a pasar directamente a un caso clínico. Una paciente femenina de 52 años que consulta por acidez, pirosis y regurgitaciones de varios años de evolución, tiene sobrepeso, no refiere otros antecedentes de relevancia. ¿Cómo continuar la consulta? 1. Medicar con inhibidores de la bomba de protones. 2. Solicitar una endoscopía. 3. Solicitar una radiografía con contraste oral. 4. Solicitar una pH-metría o una impedanciometría. 5. Solicitar una manometría esofágica. Y 6. Solicitar una tomografía computada. Vamos a analizar todas estas posibilidades. Medicar con inhibidores de la bomba de protones. Esta opción se basa en que en la práctica tanto clínicos como gastroenterólogos medican en forma empírica como prueba diagnóstica. Esto a su vez es avalado por las guías de distintas sociedades científicas internacionales y si esto se le suma a la alta incidencia de síntomas en la población general y a la automedicación por la disponibilidad de venta libre especialmente del omeprazol, se comprenderá por qué los inhibidores de la bomba de protones son la sexta droga más vendida en el mundo. Por supuesto, esta es una práctica muy discutida, pero que se la utiliza mucho. Bueno, el segundo punto es solicitar una videoendoscopía, sí. Este es el estudio más frecuentemente utilizado en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y es el más útil para detectar lesiones de la mucosa esofágica. Sin embargo, en el 60% de los casos se va a encontrar que no tienen esofagitis, como se ve en la foto de la izquierda, que se ve que el cambio mucoso es normal, no tiene erosiones en la mucosa. Eso es lo que se conoce como enfermedad no erosiva. En el 20 al 30% de los casos se va a encontrar una lesión o varias lesiones esofágicas, especialmente erosiones, úlceras, etcétera, o ulceraciones, que eso es la enfermedad por reflujo erosiva, que se caracteriza por la esofagitis. Y en el 10% de los casos aproximadamente se va a encontrar que el esófago inferior está recubierto con metaplasia columnar, lo que se conoce como el esófago de Barrett. Esta es la clasificación endoscópica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en 3 fenotipos muy característicos que vamos a tratar de analizar cada uno de ellos a continuación. Pero supongamos que este paciente que estamos analizando ahora tiene una enfermedad por reflujo erosiva, que es la clásica, que es el paciente que tiene esofagitis. En los pacientes que tienen esofagitis, se utiliza la clasificación de Los Ángeles, que es producto de un exigente sistema de validación, y esta clasificación describe básicamente 4 grados de esofagitis erosiva de la A a la D según la extensión de las erosiones y su confluencia. Esto es muy importante
porque se sabe que los pacientes con esofagitis grado C o D, que son esofagitis más severas, tienen alto nivel de recurrencia a suspender el tratamiento médico. La radiología contrastada, como ven acá, tanto el estudio estático como el estudio dinámico, no es muy sensible para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, pero sí es muy útil para los cirujanos. A nosotros es un estudio que generalmente hacemos en los pacientes que se van a operar, es un estudio que nos da muchos elementos, porque se puede visualizar la hernia hiatal y se puede poner también en evidencia una alteración anatómica y funcional, como pueden ver en este video, que es evidente y que es lo que le pasa al paciente varias veces al día, que es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago y que le altera notablemente la calidad de vida. No se pide actualmente generalmente, pero para los cirujanos es muy útil. Es muy útil, como pueden ver acá en la radiografía, se ve el diafragma, se ve la hernia por deslizamiento, se ven los pliegues gástricos, inclusive si miran con atención se ve una alteración en el esófago distal que hace sospechar que el paciente tiene una esofagitis o incluso que puede tener un Barrett. Y a su vez en el video ven claramente, en el estudio de videoradiología, cómo se producen y de qué magnitud los episodios de reflujo. La pH-metría es considerado, como ustedes saben, el estudio gold standard para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico porque es una prueba muy sensible y específica y se puede hacer por la forma tradicional con el catéter, que tiene una tolerancia bastante baja, o con la cápsula Bravo, que es un método muy bien tolerado, que permite hacer inclusive 48, 96 horas registros, y se coloca por endoscopía, como ven acá en la foto, se lo deja a 5 centímetros por arriba de la unión esófago-gástrica, se puede controlar la ubicación de la cápsula, como ven en la radiografía de perfil de tórax, que está por arriba de la unión esófago-gástrica, y es un estudio, como les decía, muy útil y para registrar los episodios, pero solamente de reflujo ácido. La pH-metría asociada a una impedanciometría, que es la pH-impedanciometría, es un estudio más útil todavía porque, si bien sirve para determinar el pH esofágico, también determina el tipo de contenido y las características, el contenido intraluminal, si este es ácido, no ácido, mixto y su asociación con los síntomas. Los tres son estudios muy importantes, pero no son indispensables para realizar diagnóstico de enfermedad por reflujo en pacientes que tienen una enfermedad erosiva, que tienen síntomas y tienen esofagitis, o que tienen un esófago de Barrett, donde ya, como saben, el Barrett es una complicación de la enfermedad por reflujo, se sabe que el paciente tiene una enfermedad por reflujo. Nosotros sí lo utilizamos siempre en pacientes que se van a operar porque nos permite cuantificar y asegurarnos la correcta indicación de la cirugía, y a su vez es muy importante porque el control posoperatorio permite ver y comparar los estudios de la exposición previa al ácido y la exposición posterior a la funduplicatura. Pero sí son indispensables este tipo de estudios en las pacientes que tienen enfermedad no erosiva, porque son pacientes que no tienen lesión en la mucosa y es muy importante tratar de determinar el tipo de reflujo que tienen los pacientes y su correlación sintomática. Con respecto a la manometría esofágica, es importante aclarar que la manometría no hace diagnóstico de reflujo, pero sí es importante para evaluar la presión del esfínter esofágico inferior y la motilidad esofágica, que está alterada en muchos pacientes de la enfermedad por reflujo. Y es muy importante además ante la presencia de síntomas como el dolor torácico no cardíaco y o la difagia, y la manometría de alta resolución en estos casos es la prueba más útil para evaluar estos trastornos motores asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero repito, no hace diagnóstico de reflujo.
Bueno, y por último, la pregunta es si se necesita pedir una tomografía computada a un paciente con enfermedad por reflujo y la respuesta es no. Es decir, no se hace reflujo por tomografía computada. La tomografía computada se puede utilizar en determinados casos porque uno puede sospechar otra patología o en las grandes hernias hiatales que son otra patología como las hernias paraesofágicas o el estómago intratorácico, etcétera, pero no para hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Pasamos entonces al segundo caso clínico. Paciente femenina de 28 años que consulta por acidez y pirosis, es de un año de evolución, refiere no tener respuesta a la medicación con inhibidores de la bomba de protones, no refiere otros antecedentes. ¿Y cómo continuar la consulta? Solicitar una endoscopía, solicitar una radiografía con contraste oral, solicitar una pechimetría o pH impedanciometría, solicitar una manometría esofágica. En este caso, como se observa habitualmente en el 60 al 70% de los estudios endoscópicos realizados en pacientes con síntomas de reflujo, no se observa lesión en la mucosa esofágica, como pueden ver en esta foto, y el estudio es informado normal porque tiene el cambio mucoso normal y porque no tiene lesiones en la mucosa esofágica. Es decir, no se puede demostrar por endoscopía, en estos casos, que la paciente o el paciente tenga reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en este caso, que el paciente no tiene lesiones de la mucosa, es muy importante realizar una pHimetría o una pH impedanciometría. Es preferible en la medida de la disponibilidad la pH impedanciometría porque permite determinar qué tipo de reflujo tiene el paciente, ácido, no ácido, débilmente ácido y su correlación sintomática, con lo cual es muy importante en este caso, repito, en la medida de la disponibilidad, poder realizarle una pH impedanciometría. Y acá siguiendo con los criterios de Roma, si el paciente tiene un estudio patológico, y tiene correlación sintomática positiva, este enfermo tiene una enfermedad por reflujo. Si el paciente tiene un estudio dentro del rango normal de los episodios de reflujo, pero tiene correlación sintomática, tanto para episodios de reflujo ácido alcalino o débilmente ácidos, este paciente tiene hipersensibilidad al reflujo. Y si el paciente tiene un estudio normal y no tiene tampoco correlación sintomática, este enfermo no tiene reflujo, se lo considera una pirosis funcional y hay que buscar otro tipo de causas. Por eso, repito, es muy importante en un paciente que no tiene lesión de la mucosa esofágica en la endoscopía realizar una pH impedanciometría para cuantificar el tipo de reflujo que tenga y asegurarnos por su correlación sintomática que el paciente realmente tenga reflujo. Pasamos al tercer caso clínico. En este caso se trata de un paciente masculino de 64 años que consulta por acidez, pirosis, regurgitaciones y disfagia ocasional de larga evolución. Refiere estar medicado con inhibidores de la bomba de protones durante años con respuesta parcial, lo cual es bastante común en los pacientes que consultan a un cirujano por reflujo gastroesofágico. Es fumador y tiene sobrepeso, lo cual también es bastante frecuente en pacientes que tienen reflujo. ¿Y cómo continuamos en este caso la consulta? Bueno, la endoscopía, una radiografía de contraste oral, solicitarle una pechimetría o pH impedanciometría o solicitarle una manometría esofágica. Por supuesto, en una consulta a un cirujano, generalmente los pacientes vienen con estos estudios o con la mayoría de estos estudios porque vienen con tratamiento previo, han sido tratados por gastroenterólogos, por médicos clínicos, pero es importante comprender cuál es la cronología o el algoritmo de estudio en los pacientes de acuerdo al fenotipo y es un poco lo que tratamos de mostrarles con el análisis de estos casos clínicos porque de esa manera uno puede complementar los estudios que tiene el paciente con el que creemos que sea necesario para estar seguros del beneficio que le puede traer a cada paciente según el fenotipo una indicación quirúrgica.
Bueno, como les decía, el estudio más útil y el que primero se solicita es un estudio de una endoscopía. Acá ven, se le pide una endoscopía a este paciente y van a ver que se encuentra el endoscopista en esta situación con un cambio mucoso alterado, con un cambio mucoso que está por arriba de la unión esófago-gástrica, con el esófago inferior recubierto con metaplasia columnar, circular y con lengüetas, y esto es lo que el endoscopista va a poner, que es sospechoso de esófago de Barrett. ¿Por qué sospechoso? Porque si bien es un Barrett, hay que demostrarlo con la detección con anatomía patológica de metaplasia intestinal. Y en este caso, que es un paciente que tiene un esófago inferior recubierto por epitelio columnar, es importante que el endoscopista utilice la clasificación de Praga en M y C. M significa la extensión máxima de la metaplasia, generalmente dado por una lengüeta, en este caso como ven tanto en la foto endoscópica como en el esquema de la izquierda. Estos es una lengüeta de 5 centímetros, es un M5. Y como C es la extensión circunferencial de la metaplasia, en este caso tiene 2 centímetros de metaplasia columnar circunferencial que recubre el esófago inferior, y este es un Barrett C2M5. Y esto es importante para unificar el lenguaje en la descripción de los esófagos de Barrett, para registrar el lugar de las biopsias, como se deben tomar múltiples biopsias para clasificar estos pacientes, si una de ellas viene con metaplasia o viene con adenocarcinoma, inclusive está bien registrado de acuerdo al dibujo que tiene dónde fueron tomadas las biopsias, que son numeradas por otra parte, y esto nos permite una mejor comprensión del estado actual histológico de este tipo de pacientes. Y como les decía anteriormente, es importante la clasificación histológica de estos pacientes porque el Barrett es la condición preneoplásica y la enfermedad preneoplásica por excelencia del esófago. Si el Barrett, el problema que tiene es que está relacionado con el adenocarcinoma. Si no fuera por el adenocarcinoma, el Barrett sería solo una curiosidad médica o una curiosidad endoscópica, sin ningún tipo de relevancia. Pero lo cierto es que el Barrett, los pacientes que tienen Barrett tienen muchas más posibilidades de desarrollar un cáncer de esófago que los pacientes que no tienen Barrett. Si bien la incidencia es baja, 1 cada 200 pacientes con Barrett o 0,5 pacientes año, este ha sido uno de los tumores, como vamos a ver ahora a continuación, que más ha aumentado su incidencia en los últimos años. Y aquí, en la foto de la pieza quirúrgica, ven un cambio mucoso muy alto, casi en el esófago torácico superior, y en el extremo inferior ven en la unión esófago-gástrica, para que vean que este es un esófago de Barrett largo, que son los que más frecuentemente desarrollan adenocarcinomas. Ahí ven la metaplasia, y cerca de la unión esófago-gástrica y en el esófago inferior el adenocarcinoma, que es el lugar más frecuente donde se presenta en las piezas quirúrgicas el adenocarcinoma de esófago. Acá podemos ver las estadísticas del National Cancer Institute, que demuestra que desde el año 73 en adelante, o de la década del 70, la incidencia del adenocarcinoma de esófago y de la unión esófago-gástrica ha aumentado exponencialmente más que ningún otro cáncer. Fíjense, en el año 73 la incidencia era de 3,6 por millón, y en el año 2006 ya llegaba a 25,6 por millón. Esto demuestra claramente, especialmente para los cirujanos, que han visto cómo el adenocarcinoma se ha transformado en el cáncer más frecuente, reemplazando al carcinoma epidermoide. Hoy se operan muchísimos más adenocarcinomas que carcinomas epidermoides, y esto está íntimamente relacionado al reflujo. De ahí nuestra precaución y nuestro temor y la necesidad de exigir una gran
más certera clasificación con múltiples biopsias en los pacientes que se les halla un esófago de Barrett y cuantificar su reflujo, porque el reflujo es la causa de la inflamación y la inflamación es lo que lleva al adenocarcinoma. Acá ven como en esta pieza lo mismo, acá está teñida esta pieza quirúrgica, el Lugol, tiñe el epitelio pavimentoso, que es lo que ven ahí negro, y ahí por debajo ven el epitelio con lengüetas, que es un Barrett también de segmento largo, que es el que más frecuente desarrolla un adenocarcinoma, y ahí ven un pólipo que resultó ser un adenocarcinoma T1B. Es importante remarcar entonces las implicancias del diagnóstico de esófago de Barrett, tanto para el paciente como para el equipo tratante, y por eso la necesidad de clasificación, porque en base a esta clasificación anatomopatológica se indicará el tratamiento y se planificarán los plazos del seguimiento en estos pacientes. Y en el esófago de Barrett es muy importante la actuación del patólogo que integra el equipo de médico que va a tratar este tipo de pacientes, porque el informe de anatomía patológica es clave para la clasificación de estos enfermos para su posterior tratamiento o para su posterior seguimiento. En primer lugar, es importante confirmar la presencia de metaplasia intestinal y luego ver si la metaplasia intestinal está asociada a displasias de alto grado o a displasias de bajo grado o a displasias de alto y bajo grado o aún la presencia de adenocarcinoma y la posibilidad en el seguimiento de la progresión de cualquiera de estas formas hacia el adenocarcinoma. Y esto entonces es importante porque indica un desafío desde el primer momento en que se diagnostica este fenotipo. Y esa es un poco la insistencia en el estudio de los distintos fenotipos porque el algoritmo de estudio es diferente. Así, por ejemplo, si el informe tiene que venir metaplasia intestinal sin displasias o metaplasia intestinal con displasias de bajo grado o con displasias de alto grado o aún el adenocarcinoma, y esto dependerá del tratamiento. Como se comprenderá, si el paciente ya tiene diagnosticado un adenocarcinoma es un tratamiento, si el paciente tiene diagnosticado con displasias es otro, y el seguimiento, así podrá uno planificar, o el equipo quirúrgico o el equipo médico que lo atiende, planificar un seguimiento al año, a los 3 meses, cada 3 años, y así de acuerdo a la clasificación histológica. Por eso insisto, en este fenotipo que es el esófago de Barrett, la clasificación histológica es fundamental para el pronóstico y el tratamiento del esófago de Barrett. Vamos a pasar ahora al tratamiento. El tratamiento en la mayoría de los casos es un tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico está indicado en determinado tipo de pacientes que vamos a tratar de analizar y en ocasiones puede llegar a ser endoscópico. El tratamiento médico está centrado en la medicación con inhibidores de la bomba de protones, acompañado de restricciones higiénico-dietéticas sobre la forma de comer y sobre la forma de dormir, que muchas veces son bastante complicados para el paciente, especialmente levantar la cabecera de la cama, no dormir boca abajo, no cenar copiosamente, gran restricción en una serie de comidas, especialmente comidas ácidas, cítricos, tomate, etc. Y es importante que esta dosis habitual, que es de 20 a 40 miligramos en ayunas, es clave que la tomen en ayunas, porque esta medicación se basa en bloquear la bomba antes de que ésta sea estimulada, con lo cual el bloqueo es mucho mayor y la efectividad es mucho mayor de estos inhibidores de la bomba de protones, pero es una medida que le trae bastantes problemas a los pacientes. Tomar la medicación y esperar media hora para desayunar. Este bloqueo es mucho más efectivo porque si uno toma el desayuno y empieza a estimular la secreción de células y pone a funcionar la bomba, el bloqueo es inferior. Esta medicación, si bloquea la bomba, aumenta el pH del estómago y por supuesto disminuye los episodios de reflujo ácido, pero es importante aclarar que no
corrige las alteraciones que provocan, ni la fisiopatología que provocan el reflujo, con lo cual ya hace que los pacientes sean dependientes, cosa que muchos pacientes no toleran, y que la suspensión del tratamiento, especialmente en los casos severos, tiene una alta recurrencia, lo cual los obliga a la dependencia. Uno de los inconvenientes que tiene el tratamiento médico es que algunos pacientes sufren efectos adversos, visión borrosa, diarrea, están entre los más comunes, y otros con los cuales esto le impide al paciente completar un tratamiento con este tipo de medicación. Otro inconveniente es, como van a encontrar en distintos trabajos y en distintas publicaciones, que el índice de satisfacción de los pacientes es bajo, es decir, es menor al 50% con inhibidores de la bomba de protones cuando existe un buen interrogatorio, especialmente, por supuesto, en los casos más severos, porque los pacientes tienen síntomas aún bajo medicación, especialmente las regurgitaciones o la pirosis nocturna cuando este tipo de medicación deja de tener efecto. Y el otro inconveniente que tiene el tratamiento médico es el riesgo por el uso prolongado, ya que en las mujeres les produce osteoporosis, aumenta la incidencia de fracturas de cadera, otros pacientes no pueden tomar medicación anticoagulante con algún tipo de inhibidores de la bomba de protones, tienen que andar cambiando la medicación, etc. Y esto también lleva al análisis de que los inhibidores de la bomba de protones están sobreindicados, es decir, están indicados en exceso, y esto basados especialmente en esto de la medicación empírica, que es que tiene muchas críticas, es decir, indicar medicación antirreflujo a pacientes que no han sido estudiados con una endoscopía o una pH-metría para demostrar que realmente tienen reflujo, y encima agregado a los inhibidores de venta libre que permiten, especialmente el omeprazol, que permiten que el paciente se automedique. El tratamiento quirúrgico más utilizado es la funduplicatura de 360 grados, bien conocida como cirugía de Nissen o funduplicatura de Nissen, y que consiste en reducir la hernia hiatal por deslizamiento, que es la causa más frecuente de reflujo gastroesofágico, y envolver el esófago inferior con el fundus gástrico, como se ve en esta imagen de la derecha, lo cual mejora la continencia del cardias, que es el objetivo principal de esta cirugía, mejorar la continencia del cardias. Y esto ofrece un alto índice de satisfacción para el control de los síntomas, especialmente las regurgitaciones y la pirosis, y desde 1991 se realiza por laparoscopía, lo cual bajó la morbilidad, aumentó notablemente la tolerancia y en consecuencia aumentó las indicaciones y el número de cirugías antirreflujo que se realizan actualmente. Vamos a repasar las indicaciones del tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo. El primer grupo es el grupo de pacientes que está insatisfecho con el tratamiento médico, que tiene insuficiente control de los síntomas, y si estos pacientes se confirma con endoscopía y o con estudios funcionales la correlación sintomática, tienen indicación de cirugía. Por supuesto, el otro grupo es aquel que tiene intolerancia al tratamiento médico, que no puede seguir con su tratamiento médico. Y el otro grupo, que es muy importante, es el grupo de pacientes que tiene síntomas típicos, que tienen pH-metrías positivas con correlación sintomática, pero que son buenos respondedores a los inhibidores de la bomba de protones, pero este grupo de pacientes también son muy buenos candidatos para la cirugía antirreflujo y de hecho muchos de ellos optan por la cirugía antirreflujo como opción a depender de un tratamiento médico de por vida para controlar sus síntomas. Otro grupo importante es el de los pacientes con síntomas extradigestivos. No es tan frecuente que, por ejemplo, pacientes que tienen broncoespasmos, que consultan por disfonía y muchas veces hasta son enviados por el otorrinolaringólogo, o que tienen tos nocturna, etcétera, en los cuales si estos síntomas están asociados al reflujo y se comprueba con estudios funcionales que tienen correlación sintomática, estos pacientes son buenos
candidatos para la cirugía o tienen una opción de poder resolver sus síntomas con la cirugía. Y luego está el grupo de pacientes que tienen úlceras y esterosis, que son complicaciones de la enfermedad por reflujo, y también los pacientes que tienen esófago de Barrett. Bueno, aquí ven una funduplicatura que se está terminando de hacer por la laparoscopía, ya van a tener una clase de técnica quirúrgica. Les puedo decir que la funduplicatura, que consiste en envolver el fundus gástrico, el esófago inferior, envolver el esófago inferior con el fundus gástrico, es una cirugía bien tolerada y que tiene un alto índice de satisfacción inmediato, pierde un poco la efectividad después de los 10 años, pero en general si la indicación está bien hecha y con los pacientes seleccionados, el índice de satisfacción es muy alto y es la cirugía por excelencia de la enfermedad por reflujo actualmente. Bueno, como conclusión o como síntesis de esta charla que hemos tenido, podemos decir que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay poca correlación de los síntomas con los hallazgos observados en la videoendoscopía o en la pHmetría. Por eso el diagnóstico se debe hacer por los síntomas, por endoscopía y o por pHmetría o pH impedanciometría. Que existen 3 fenotipos muy característicos de la enfermedad por reflujo, que son la enfermedad por reflujo erosiva, la enfermedad por reflujo no erosiva y los pacientes que tienen el esófago inferior recubierto por epitelio columnar, como se los conoce como esófago de Barrett. Que el tratamiento de la enfermedad por reflujo es médico en primer término y que las drogas por excelencia son los inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento quirúrgico más efectivo y utilizado en la mayoría de los servicios en el mundo es la funduplicatura por laparoscopía, que es una cirugía confiable y efectiva y que está indicada en ciertos pacientes con enfermedad por reflujo erosiva, especialmente los de esofagitis grado C y D, en el esófago de Barrett, que esté demostrado que el paciente tiene síntomas o que tiene una inflamación en el esófago que no puede ser controlada por los inhibidores de la bomba de protones, o que tienen displasias, etcétera. Por eso es importante la clasificación muy buena por las biopsias en el esófago de Barrett y el seguimiento. En enfermos que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, en donde no están conformes con el tratamiento médico y se demuestra fehacientemente que tienen reflujo y correlación sintomática con los episodios de reflujo, y aún en pacientes con hipersensibilidad al reflujo, de la misma forma que los pacientes que tienen enfermedad no erosiva y por los mismos motivos. La selección de este grupo de pacientes que acabamos de explicar es la clave para obtener buenos resultados con el tratamiento quirúrgico. Muy bien, con esto hemos repasado un poco el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus distintos fenotipos, y les agradezco mucho haberme permitido compartir esta clase con ustedes.